Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo en el cual os voy a hacer el postpartido del partido inaugural que jugó mi selección, la selección española, en el día de ayer, que en este caso la selección española de Luis de la Fuente le tocó jugar el partido inaugural contra Cabo Verde, siendo un resultado que fue de empate a 0, y en el título de este vídeo ya os lo he dicho todo con el esto que es. Básicamente el esto que es, me refiero a que no entiendo para nada este resultado de la selección española contra la selección de Cabo Verde, la cual es una selección que en el día de ayer debutaba en el Mundial y siendo una de las peores selecciones que hay en este propio Mundial. Sí que es cierto de que me esperaba un peor rendimiento de Cabo Verde en cuanto a que no supiesen defender tan bien, y en muchas veces que sacaban el balón y que veías de que quizá habíamos infravalorado un poco a esta propia selección, pero una cosa es eso y otra cosa es empatar a 0 contra una de las peores selecciones de este propio Mundial, siendo un resultado inentendible y siendo una selección española donde en el día de ayer es que no salvó a nadie, y donde el principal culpable, lógicamente, es su seleccionador, porque con la selección española y con los jugadores que tiene España no puede ser que no seas capaz de conseguir ganar a esta propia selección, y me pareció una vergüenza de partido. Inentendible también la actitud de los propios jugadores a la hora de no buscar disparos desde fuera del área y de no buscar incisivamente el gol que les diese la victoria, y bueno, es que parecía de que la selección española se conformaba con el empate, y el gran culpable también fue Luis de la Fuente, porque su planteamiento fue un planteamiento muy conservador durante todo el partido, y es que de hecho Luis de la Fuente también parecía de que se conformaba con el empate, porque habiendo habido todo lo que hubo en todo este propio partido, el primer cambio lo hizo en el minuto 71 de partido, siendo algo que, bueno, me parece lamentable, y al final va a tener razón la gente que dice que la Eurocopa de la selección española fue en gran parte de culpa el ganar esta propia Eurocopa del preparador Pablo Amo, el cual en su momento fue el segundo entrenador de Luis de la Fuente en la selección española, y es un entrenador que se dice de que fue clave en la Eurocopa que ganó España, y ahora que no está, pues sinceramente puede ser verdad esta teoría que se dijo en su momento cuando salió de la selección española. Y ahora que os he dicho esto un poco por encima de este propio partido, voy a pasar a analizar más profundamente el partido que hicieron ambas selecciones, empezando primeramente por la selección local, que en este caso fue la selección española de Luis de la Fuente, siendo una selección española de Luis de la Fuente la cual salió a este propio partido con la alineación de la 4-2-3-1 y con estos siguientes 11 hombres: con Unai Simón en portería, lateral izquierdo para Marc Cucurella, líneas centrales para Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, lateral derecho para Marcos Llorente, dos mediocentros defensivos como Rodri y Fabián Ruiz, en la media punta Pedri, en la banda izquierda Gavi, en la banda derecha Ferran Torres y arriba en punta Mikel Oyarzabal. En este 11 hay varias cosas que decir. Primero, la cabezonería de Luis de la Fuente en poner a Pedri como media punta cuando en el FC Barcelona, jugando en el doble pivote, es donde mejor ha rendido, y el no retrasar su posición al doble pivote es algo que no se entiende, y lo volvió a poner como media punta. Este creo que fue el primer fallo, al igual que luego poner a Gavi y Ferran en bandas. Gavi básicamente porque no es un jugador de banda y el jugar en banda no es su posición, y Ferran Torres es que, bueno, el ponerlo en la banda, que ya de por sí cuando ha rendido mejor Ferran Torres en las últimas temporadas es como delantero centro, y el ponerlo en la banda encima derecha, que es una banda donde ya se viene el FC Barcelona en su momento de Xavi Hernández, que en esta banda no rinde. Sí que es cierto que rinde un poco mejor en la izquierda, pero aún así, lo que os digo, rinde mejor como punta, y en la banda derecha fue un jugador que básicamente no se le vio en el propio partido, y cuando tenía el balón, pues básicamente lo que hacía era perderlo con facilidad, siendo un jugador que al final básicamente no creo que tuviese mucha lógica el ponerlo de titular por la banda derecha al propio Ferran Torres, al igual que
os he dicho esto, también os digo de que no es culpa únicamente de un propio jugador y que el conjunto de jugadores de la selección española en el día de ayer no estuvo bien, siendo una selección española que no entendí ni el planteamiento ni tampoco la mentalidad de los propios jugadores, y ahora con este propio empate es una selección española la cual se queda con un punto en su grupo el cual actualmente España está como segunda clasificada. Bien, es cierto que esto hay que decirlo antes, estoy grabando esto antes de que empiece el propio partido de Arabia Saudí contra Uruguay, así que no tendréis aquí el resultado de este propio partido ni luego lo que habrá pasado en cuanto a la fase de grupos se refiere, básicamente por cuestiones de tiempo. Querría grabarlo una vez de que se disputase el otro partido porque tiene más sentido para hablar de esto en la fase de grupos, pero por cuestiones de tiempo no puedo. Ya lo siento y os pido perdón, pero bueno, os tengo que poner la fase de grupos tal cual está a día de hoy, porque si no me va a ser imposible subir el postpartido en el día de mañana, en este caso cuando estoy grabando esto, pero en este caso en el propio día de hoy. Ya lo siento, pero bueno, es una selección española que ahora se queda en esta situación como segunda clasificada a la espera del propio partido que ya habrán jugado Arabia Saudí y Uruguay, y que ya sabréis el propio resultado, y siendo una selección española que, bueno, un empate no es tan malo como una derrota. Mismamente la selección española comenzó perdiendo el Mundial de 2010 que luego acabó ganando, pero bueno, aún así el partido inaugural siempre tienes que intentar el sacar la victoria porque el empezar bien es importante. La selección española no ha empezado bien este propio Mundial, siendo un empate que sabe claramente a una derrota, y siendo una selección española que sobre todo lo que más le achaco a Luis de la Fuente por encima de todas las cosas es en el tema de los cambios. No puede ser que empatando contra Cabo Verde, una de las peores selecciones de este propio Mundial, seas un seleccionador que no haga tu primer cambio hasta el minuto 71 de partido, el cual en su primer cambio hizo un doble cambio en este propio minuto, metió a Mikel Merino por Fabián Ruiz y a Lamine Yamal por Gavi, un Lamine Yamal el cual se decía de que estaba disponible pero que no podía jugar todos los minutos y se lo reservó hasta este propio minuto 71, siendo un jugador que, bueno, dentro de lo que cabe de la selección española lo intentó y hizo algunas cosas. Bien, es cierto que no tenía todo el tiempo del mundo, pero fue algo de lo más salvable. Y luego el tercer cambio que hizo Luis de la Fuente vino en el minuto 81 de partido, poniendo a Dani Olmo por Ferran Torres, y en el minuto 87 el cuarto y último cambio que realizó Luis de la Fuente fue el meter a Nico Williams por Rodri, siendo unos cambios donde el meter a Lamine Yamal y a Nico Williams fue significativo en este propio partido, porque a pesar de que no tuvieron gran impacto, se reflejó de que son jugadores importantísimos para esta propia selección y que hay un poco de dependencia de ellos en las bandas, las cuales fueron dos bandas titulares, en este caso Gavi y Ferran Torres, que no dieron la talla. Bien, es cierto que tampoco dieron la talla los demás compañeros suyos en el resto de partido, y esto al final influye en tu propio rendimiento. No es lo mismo estar en un equipo que está pues estando bien en el partido que en un equipo que no está en el partido, y esto al final se acaba notando. Y de los cambios lo que más destacaría es esto. También destacaría de que Dani Olmo lo puso tarde, siendo una defensa de Cabo Verde que estaba muy encerrada en el día de ayer. Creo que Dani Olmo habría venido bien el ponerlo antes. Tuvo algún pase filtrado que estuvo bien sin hacer gran cosa, pero bueno, al final salió en el minuto 81 y lo suyo habría sido ponerlo de antes en una selección española que el propio partido que hizo fue un partido donde claramente tuvo más la posesión que Cabo Verde, porque le dejaron tener la posesión, y al final es una selección española que juega a esto, a tener el balón y al toque. Y lo que más es algo que la selección española tiene que mejorar es en cuanto a los disparos a puerta en los próximos partidos, porque contra la selección de Cabo Verde, de un bloque claramente bajo y de un bloque que sí que es cierto que fue extremadamente bajo, pero en todo el propio Mundial se van a encontrar con bloques bajos constantemente, tan solo tiró 7 veces a puerta, teniendo claramente más el dominio de la posesión
que Cabo Verde, con un total de 75% de posesión, tienes que ser capaz de tirar más veces a puerta y de comprometer un poco a su propio portero Bociña, el cual luego fue el MVP de este propio partido, pero tampoco es que la selección española y los jugadores en sí le exigiese mucho, y hay que mejorar en cuanto a los tiros a puerta, en cuanto al juego, en cuanto a las sensaciones, en cuanto a desmarques de ruptura, que no vi ninguno en este propio partido, y si hubo alguno, pues igual hubo uno o dos como mucho, pero en desmarques de ruptura hay que mejorar, y siendo una selección española que su debut me decepcionó, pero bueno, dentro de lo malo yo creo que a peor no se puede ir. Bien es cierto de que luego puedes perder y es algo que te puedes ir en la fase de grupos, pero bueno, al final es una selección española que yo confío, por calidad de los jugadores más que nada, en que pasemos esta fase de grupos, y si puede ser como primera mejor, para luego a priori tener y que nos toque un rival más fácil en las rondas eliminatorias. Y bueno, yo creo que a peor España no va a ir en este propio mundial, y hay que mejorar cosas, porque lo que no puede ser es que se repitan cosas que hubo en el partido contra Cabo Verde, que dieron al final una imagen malísima de la selección española en el día de ayer. Y ahora que os he dicho todo esto de España en el partido de ayer contra Cabo Verde, pues ahora voy a analizar más profundamente el partido que hizo la selección visitante en el día de ayer, que fue la selección de Cabo Verde. La selección de Cabo Verde es una selección la cual salió a disputar este propio partido inaugural suyo de Mundial, inaugural suyo en la Copa del Mundo en general, porque era el primer partido que disputaban en la Copa del Mundo con la alineación de la 4-5-1, y con estos siguientes 11 hombres: con Bociña en portería, lateral izquierdo para Diney, líneas centrales para Borges y Roberto López, en el lateral derecho Moreira, un medio centro defensivo como Kevin Lenini, dos interiores como Monteiro y Duarte, en la banda izquierda Cabral, en la banda derecha Ryan Méndez, y arriba Livramento, siendo un 11 de Cabo Verde que con esta 4-5-1 ya se veía de que era una selección que iba a plantar el bloque bajo durante todo el partido, y así lo hizo, siendo una selección que fue muy ordenada a la hora de defender y que hizo lo que tenía que hacer. Honor a Cabo Verde, que encima no fue una propia selección que se dedicó a perder tiempo. De vez en cuando perdían un poco en alguna falta a favor o en algún saque de banda dentro de lo que se puede con esta norma de los 5 segundos y tal, pero fue una selección que jugó de manera legal y que jugó a hacer lo suyo, siendo una selección que se mereció el empate. Sin duda es una selección que no se mereció la victoria, porque al final pues el partido, el dominio lo tuvo la selección española, básicamente porque la selección de Cabo Verde se lo prestó, por así decirlo. Pero bueno, es que la selección de Cabo Verde para ganar el partido no hizo méritos, pero sí que para empatarlo defensivamente hicieron un partido muy bueno, y así consiguieron su primer punto en un propio mundial, siendo un punto histórico para ellos. Nadie, ni el más optimista de la selección de Cabo Verde, se esperaba de que Cabo Verde consiguiese empatar en el día de ayer contra la selección española de Luis de la Fuente, pero al final así fue y consiguieron un empate, y fue una selección la cual en el día de ayer su seleccionador Bubista hizo estos siguientes 5 cambios. En el minuto 61 hizo un triple cambio poniendo a Deroy Duarte por Laros Duarte. Los dos jugadores son hermanos y uno entró por otro en este propio minuto. El segundo cambio que hizo fue poner a Willy Semedo por Giovanni Cabral, el cual se retiró lesionado, y espero de que no tenga nada y que se recupere a la mayor brevedad posible. En este propio minuto también entró Nuno da Costa por Livramento, cambio delantero por delantero, y el cuarto cambio que hizo fue en el minuto 76 poniendo a Joao Paulo por Sidney, y en el último cambio de Bubista
con Cabo Verde fue en el minuto 79, donde puso a el jugador Telmo Arcanjo por Yamiro Monteiro, siendo este el quinto y último cambio de esta propia selección. En cuanto a los cambios se refiere, no destacaría a nadie, porque en sí el partido de Cabo Verde fue un partido donde destacaría más el propio bloque de la propia selección, de cómo defendió bien. Bien es cierto que luego el MVP y todo el mérito se lo llevó Bociña, porque al final fue un portero que hizo alguna que otra parada. Bien es cierto que tampoco se le exigió en demasía a este propio portero dentro del contexto favorable que tenía España por comparar plantillas de una selección y de otra, pero bueno, bien es cierto de que el propio portero se lo merece. Es un portero que tiene un total de 40 años y que parece de que no tenga esto, y subió un montón de seguidores en las redes sociales y era algo que no se lo podía creer ni el propio portero ni los propios compañeros suyos, y es que al final esto es la repercusión del Mundial de 2026, siendo un portero que en el día de ayer hizo historia verde, y siendo un día que también es histórico para este propio país. Al final no es tan histórico para mi propio país, España, y los aficionados de la selección española como yo estamos algo preocupados, pero bueno, dentro de lo malo hay que ser optimista en la selección española, de que quedan 2 partidos más de fase de grupos y que dependes de ti mismo para incluso poder todavía ser la primera clasificada de este propio grupo si ganas los 2 partidos que quedan. Y también hay que ser optimista en cuanto a las casualidades se refiere de este propio Mundial de 2026 con el Mundial que ganó España en el año 2010, que es que España no ganó su primer partido y lo acabó ganando la Copa del Mundo. Veremos a ver si esta casuística, que se suma a otras casuísticas, se suma para que luego salgamos campeones. Yo, viéndolo de ayer, lo veo complicado, pero bueno, nunca se sabe en el mundo del fútbol y en la vida todo puede suceder y no hay que descartar nada. Y nada más, habiéndoos dicho todo lo que os he dicho en este propio vídeo del postpartido del partido inaugural de España en este propio Mundial de 2026, el cual fue un empate a 0 lamentable contra Cabo Verde, pues estoy por concluido este propio vídeo. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En el caso de que os suscribáis, activar la campanita para que así YouTube os notifique de los nuevos vídeos que va subiendo a mi propio canal de YouTube. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos, algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este propio vídeo que acabáis de ver. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo, que en este caso es la red social de TikTok, en la cual me llamo igual que en esta red social de YouTube Fútbol en modo podcast. No tiene ningún tipo de pérdida y es bastante recomendable de que me sigáis por allí. Nos vemos, chao.